Bienvenidos a otro de nuestros videos de turismo. Yes, tourism. Y para que no nos conoce, Yo soy Manny. y yo soy Jessie. Yeah. Y hoy estamos en el... Dana Peak Park. Sí, hoy vamos a hacer hiking. Pero antes de continuar, ¿qué tienen que hacer, negro? Suscribirse a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube. Yes. Yes. Comparten el video, le dan like, comentarios positivos, porque nos ayuda a que otras personas conozcan más del área de Texas, Sí. de nuestras aventuras aquí, Sí. como matrimonios sin hijos que somos. Vamos entonces por ahí para arriba. Vamos a caminar. Y esta es la entrada principal al Dana Peak Park. Vamos a estar subiendo por este trails y más adelante vamos a encontrar el señalamiento de los otros caminitos que hay por ahí. Y entonces les vamos a estar enseñando cuáles son los diferentes caminos, unos más largos que otros. Obviamente, para los que no son tan profesionales en lo del hiking, pues hay caminos cortos, y para los que tienen un poco más de experiencia, pues hay caminos que pueden llegar hasta 3.5 millas. Y después vamos a decidir cuál es el que nosotros vamos a escoger. Yo creo que vamos a decidir que va a ser el corto. Sí. No somos profesionales. Acompáñanos. El Dana Peak Park Campground está ubicado en la península del lago Steelhouse Hollow, aquí en Harker Heights, Central Texas. El parque tiene 600 acres y un circuito de senderos de 6.8 millas. En 1968, el lago fue construido por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, quien es el actual propietario, conjunto con la presa Steelhouse Hollow. El lago está ubicado a 16 millas río arriba de la confluencia del río León y el río Lampasas, que a su vez desembocan en el río Little. Decidimos, en mutuo acuerdo, subir la cuesta. Así que acompáñanos a ver hasta dónde nos lleva este sendero, que no sabemos cómo se llama porque no tiene nombre, pero si más adelante logro averiguar el nombre, pues se lo escribo en el video o lo vamos diciendo si lo escribo más arriba. Vamos a subir la cuesta. De acuerdo a las 6 pautas de la Asociación Internacional de Ciclismo, se deben utilizar los senderos abiertos, o sea, los senderos que tienen nombre. En este momento vemos uno a mi derecha y uno a mi izquierda. Vamos a coger el de la izquierda porque es subiendo la montaña y deseamos llegar hasta el tope. Todas las pautas de los senderos se encuentran en el tablero que vimos al comienzo de nuestra caminata. Es muy importante que se lean antes de comenzar nuestra travesía si es por primera vez que usted viene a disfrutar de hiking en este lago. El parque tiene 6 senderos: Backstage Blast, Fence Line Trail, Twin Peaks Trail, Niner Trail, Steelhouse y Connector Trail. Senderos que se conectan a un sendero principal. Yo creo que vamos como a mitad de camino y miren esta vista espectacular. Sí, el lago es bastante grande, así que se puede apreciar ahora desde esta toma Wow. lo grande que es este lago. El día está perfecto, no está ni muy soleado, no está ni muy nublado, no está ni muy caluroso ni mucho frío. Sí. Está un poco húmedo porque llovió en la mañana, pero está muy bueno para hacer caminata. Ay, sí, de verdad que está bien pacífico. Está bien pacífico. Miren esta vista espectacular. Espectacular. Esto es un poquito más arriba.
Esto está demasiado. Ahí pueden apreciar en el lago viendo los que están corriendo jet ski. Esa es una de varias de las actividades que se hace aquí en el lago. Al otro lado no sé si pueden apreciar, pero vieron varios botes. También se corren botes y se pesca. Y por aquí, por esta esquinita de aquí, si es que pueden apreciar, se ve los gazebos, los bohíos. No se vaya a caer. El área de estar donde se disfrutan, ¿verdad? Ahí está una pequeña playa que ellos tienen ahí para el disfrute de los ciudadanos. Sí, el playa de Central Texas son los lagos. Sí, está en el medio, pues son los lagos, sí. También en este lago de este parque se puede hacer cabalgata, se puede correr bicicleta, puede traer a sus animales, ¿verdad? A sus mascotas, para que caminen también con ustedes por aquí. Y seguimos por ahí para arriba ahora. El hiking es un deporte al aire libre, caminata larga, vigorosa, usualmente en caminos o veredas en el área rural. Desarrollada en Europa durante el siglo XVIII, practicada por los religiosos desde mucho antes, conocido como peregrinaje. Hacían largas caminatas como vía de crecimiento espiritual. Es importante saber, antes de venir al parque, estos siguientes datos que les vamos a dar. Los trails son gratis, el estacionamiento es gratis. También les he permitido traer mascotas, como les dijimos, pero tienen que traer sus bolsitas. Ellos son bien celosos recoger con sus desechos y todas esas cositas. Sí, para que no dejarlo por ahí, porque si no, si los cogen, también los multan y es bien... Sí. ¡Ay! Ya fue. Es bien costoso las multas que dan aquí si te cachan. El parque está abierto hasta las 10 de la noche. Sí, de 6. De 6 de la mañana Sí. a 10 de la noche. Es bien importante cuando usted venga a hacer hiking que por favor venga acompañado, no venga solo porque uno nunca sabe lo que pueda pasar. Y si usted es atrevido Y tiene que venir solo o desea venir solo o no hay nadie que lo acompañe, déjele saber a alguien que usted va a estar en el parque. El parque tiene 6.8 millas de distancia, eso es mucho parque por recorrer. El área es completamente rural, son bosques, créame que gritando no creo que alguien lo vaya a escuchar, así que sí, es importante que le diga a alguien, voy a entrar a tal hora, voy a salir a tal hora, ¿verdad? Tentativamente, Sí, si no llego, si pasa algo, porque no sabemos en qué punto puede haber señal de internet o no puede haber señal de internet. Si le ocurre algo a usted, ¿verdad? Pues así las personas... En el pico de la montaña tenemos señal, pero ya tuve la experiencia de que en las partes bajas no había señal de... Sí, y es importante por su seguridad que alguien tenga conocimiento. Si usted viene a correr bicicleta, a cabalgata o a hacer hiking, lo que usted desee, que alguien tenga conocimiento que usted está aquí por su seguridad. Creo que llegamos a la punta de la montaña. Oh my God. Esto está... Esto está demasiado bello. Miren esto. Si ustedes estuvieran aquí para ver esta vista, esto es algo increíble. Aquí se ve el lago Steel House. Ahí a lo lejos, voy a tratar de darle zoom. Pueden ver el área donde hay estacionamiento, donde las personas utilizan para nadar. En el mismo centro hay un islote, no sabemos si se puede llegar hasta ahí
en barco y desembarcar y caminar un ratito dentro, pero vamos a averiguar para en una próxima ocasión poder regresar e ir hasta ahí, ¿verdad, negro? Sería algo bien emocionante. El trail que nos condujo a esta hermosa cima es el Twin Peaks de 1.6 millas. El principal objetivo del hiking es acercar a las personas con la naturaleza y el medio ambiente, mientras disfrutas de paisajes y lugares únicos e increíbles. Y le compartimos las siguientes 10 razones para practicar el hiking. Vamos a bajar ahora por otra ruta que no sabemos por dónde vamos a salir ahora, pero vamos por ahí. Este camino está húmedo, está fangoso. Hay que tener mucho cuidado de no caernos. Estamos bajando, descendiendo de la montaña y nos hemos encontrado con varios caminos. Varios caminos húmedos y bastante empinados. Sí. Lo que se recomienda en estos casos es que si usted tiene que bajar estos caminos porque no hay ninguna otra opción, como en el caso de nosotros, era el único trail que había, usted vaya bajándolo de lado, no baje de frente, porque se puede resbalar y se puede caer, su cuerpo se lo puede llevar, porque está fuera de balance. Te baja de ladito y mientras más su pie cubre terreno, más tracción va a tener en el terreno. Por ahí hay un camino, por aquí vemos otros caminos más por aquí, y por aquí hay otro. Veníamos por ahí. ¿Qué camino vamos a coger ahora? Yo creo que vamos a bajar por este para después coger por aquí y llegar yo creo que ese es el trail principal. Ok, pues vamos a ver, ¿llevamos cuánto caminando ya? Entramos a las 11:30. Entramos a las 11:30, son las 2:10 de la tarde. Las 2, 2:10. 2:10. Obviamente cuando estuvimos en la montaña allá, en esa vista espectacular, pues tomamos un break, descansamos, bebimos agua, comimos los snacks que traímos, cogimos fuerza, nos tiramos muchas fotos y ahora estamos descendiendo. Y logramos salir. ¡Logramos! Frente a nosotros ya está la salida para llegar a nuestro auto. Pasamos un día espectacular. De verdad. El hiking es muy bueno, Sí. ayuda a liberar el estrés, Sí. es relajante. Sí, es bien relajante, nos encantó la vista, la caminata, Todo espectacular. la paz que se siente. Si usted quiere venir a conectarse con la naturaleza, practique el hiking, es muy bueno, es un deporte, a mí me encantó, de verdad que me encantó. No va a ser la primera vez que vamos a estar haciendo este deporte, vamos a regresar para ver si podemos ir a otro sendero de Dana Park, porque de verdad que tiene muchos senderos, es muy grande. No olvide suscribirse a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube.
Sí, por favor nos comenta si les gustó el video, otro parque que ustedes conozcan aquí en Texas, que podamos hacer hiking, que ustedes deseen que hagamos un video, pues nos lo dicen en los comentarios. Y por favor, no nos dejen, se suscriben, comenten positivo. Y lo dejamos hasta aquí, espero que les haya gustado el video. Ya está el Besitos próximo video. y bendiciones, bye. Bye. Si desea conocer el lago Steelhouse, vea nuestro video en el enlace que le dejamos a continuación.